Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a una actividad más del conjunto que hemos preparado en la Facultad de Educación en la Semana Cultural, que ha sido inaugurada esta misma mañana. Supongo que todos los asistentes me conocen, pero en cualquier caso me presento. Mi nombre es Coral González y, como sabéis, soy profesora de hace años aquí en esta casa y actualmente miembro del equipo de Canal. A mi izquierda nos acompaña Estela Abad, autora del libro que ha suscitado este evento, y a su izquierda María Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra y experta en víctimas del terrorismo. Cuando nos mencionan Lemoniz, muchos de nosotros, los más experimentados, digamos, conocemos todos los hechos objetivos. Para los más jóvenes, que aquí hay pocos, a pesar de mi insistencia en que vinieran, bueno, pues cuento que se trata de una central eléctrica que comenzó a construirse en 1972, que en el año 76 comenzaron muchas protestas ante aquel proyecto y protestas que además fueron enseguida instrumentalizadas por la organización terrorista ETA. Seguro que en todas nuestras memorias resuenan noticias de aquella época que se resumen pues, básicamente en que la banda terrorista cometió hasta 300 atentados, dejó más de 14 heridos y asesinó a 5 trabajadores de aquella central. Finalmente, la central quedó paralizada en 1984 y desde entonces pues no es más que una mole de hormigón abandonada al pie de la costa vasca. Ayer mismo salía una noticia en el ABC donde salía Estela en una foto precisamente al lado de esa mole de hormigón. Como se dice en el libro que hoy nos reúne, cuando esto terminó, un silencio denso se cernió sobre aquel tiempo, que quedó encapsulado, casi olvidado para siempre. Y sin más explicaciones, por el momento, vamos a escuchar la siguiente audición. Es una audición que es producto de la hermosa introducción que Carlos Alsina, en su programa Onda Cero, realizó al entrevistar a Estela Abad unos pocos días después de sacar el libro de Lemoniz a la venta. Esta es la historia de una niña que busca duendes debajo de los coches. Cariño, te he dicho que no salgas nunca sola a la calle. Tienes que esperar a que estemos papá o yo contigo para salir del portal, ¿vale? No hay duendes, mamá. Esta vez tampoco están. ¿Miramos debajo de otros coches? Esta es la historia de una niña que canta en voz alta los números de las matrículas para que su madre los apunte. Bat, Iru, Saspi, Lau, Bost. Claro, mamá. Eso es 1, 3, 7, 4 y 5. ¿Ves qué fácil? Esta es la historia de una niña que juega a las tinieblas de la noche, mientras fuera de casa sus vecinos hacen pasacalles. Es la historia de una niña que cree que el caserío es solo el nombre de un quesito, que abre los ojos muy grandes cuando empieza en la tele Rodríguez de la Fuente, que tiene un compañero de clase de nombre Asier que le gusta a ella y ella le gusta a él. Es la historia de una niña que ha aprendido a desconfiar del sol y de aquellos que pintan soles. Es una niña que observa. Es la historia también de un hombre con chubasquero que finge leer el periódico y observa también, la observa a ella y a su madre y a su padre. Una niña que pregunta ¿por qué papá camina siempre mirando a uno y otro lado? Es por si pasa un amigo, cariño, si puedo saludarle en cuando le vea. ¿Y por qué su madre se sienta de espaldas a la pared en los restaurantes mirando siempre a la puerta? Es por si entran amigos, Ángela. Así les veremos los primeros. Esta es la historia de una niña que escucha trozos de conversaciones. Frases de adultos que hablan de una central eléctrica. Frases de un tiempo asfixiante, de un país de plomo, que resuenan en la infancia como el eco de un amargor muy lejano. Esta es la historia de quienes somos. La historia de una niña que veía una sombra pesando sobre los mayores. La sombra que les hacía hablar bajito y les ponía tristes. Es la historia de una niña que teme que a su padre se lo lleven y que por eso, en su carta a los Reyes Magos, pide ayuda. Como sois magos, quiero que me deis un superpoder. Que los besos que le doy todas las noches a papá le protejan.
y que no se vaya pronto, porque todavía tiene que enseñarme muchas cosas. Y que los malos desaparezcan, y que los mayores no tengan que llorar nunca más. Es todo lo que os pido. Y os prometo de verdad que este año seguiré portándome muy bien. Hasta la publicación de este libro, poco o nada se sabía de lo que pasaba en el día a día de aquellos ingenieros y sus familias. Esta novela nos permite hacernos una excelente idea desde la visión de una niña de corta edad. Ella nos explica lo que pasó durante aquellos años, en aquellas casas, en aquellas escuelas, en aquellos barrios, a aquellas personas. ¿Y por qué hemos decidido presentar esta novela en la Semana Cultural de una facultad como esta, la Facultad de Educación? Pues porque la esencia de la misma podría dar lugar a varios análisis desde el punto de vista educativo. Todos los que nos dedicamos a la educación o investigamos sobre fenómenos educativos, sabemos y tenemos claro que sea un educando, ya sea un hijo, un alumno, un miembro de una sociedad en realidad, si este educando recibe los mismos valores representados en todos sus modelos, familiares, escolares, sociales, calarán profundamente en el desarrollo de su personalidad, calarán en sus conocimientos y finalmente en todas las conductas sociales que transmitirán y que deberán reproducir. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el educando recibe informaciones poco coherentes, disonantes entre un lugar y otro? Ángela, la protagonista de nuestra historia, y sus amigas y amigos, Laura, Silvia, Iñaki y Gonzalo, nos muestran un ejemplo clarísimo de esa situación. Un entorno, un barrio, una escuela que se van convirtiendo poco a poco en hostiles y dañinas, hasta con sus silencios. Unos padres misteriosos que salen a trabajar y que intentan normalizar situaciones anormales ante sus parejas y ante sus hijos. Unas madres comprensivas, creativas, protectoras, cuyo único objetivo es mediar para que sus hijos e hijas no sean conscientes de las incoherencias entre entornos, no tengan miedo, no odien. En definitiva, disfruten de una merecida infancia. Muchísimas gracias, Estela, en nombre de la Facultad de Educación, por compartir con nosotros tu infancia y la de muchos amigos, en forma de novela. Gracias por llevar este proyecto a cabo, a pesar de la resistencia inicial de tus seres queridos, a que escribieses casi 500 páginas de cosas del pasado, de esas de las que es mejor no hablar. Y gracias a ti también, María, por acompañarnos en este acto. Es para nosotros un verdadero honor que hayas podido entrevistar a Estela, puesto que yo creo que eres la persona mejor formada del país para hacerlo. Así que, sin más, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Coral. Para mí es un honor estar aquí. Hemos pensado que la manera de hacer esa presentación quizá un poco más ágil y más informal era ir entrevistando a Estela o ir comentando algunos de los puntos importantes del libro. Y bueno, yo para hablar sobre ese tema, sobre rescatar el pasado reciente, el pasado relacionado con el terrorismo, me acuerdo siempre de un artículo que escribía Antonio Muñoz Molina en El País, unos meses después de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia, y en el que decía que era tiempo de contar, en sentido aritmético para saber hasta dónde había llegado el eco del terrorismo, pero también en sentido narrativo, y que la literatura podía servir para llegar a esas esquinas de la historia donde quizá la no ficción no podía llegar. Y entonces llega Estela y escribe Los niños de Lemoniz. Y la primera pregunta quizá es ¿por qué escribes ese libro? ¿De dónde surge la idea de rescatar esa parte de tu pasado? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a las dos. Y, bueno, principalmente María, porque cuando me pregunta a ella que de dónde surge esto, ella lo conoce de primera mano, porque en el momento que planteé, que pensé, debido a unas conversaciones que tuve con una amiga, ¿no?, que había estado en Alemania en un atentado con su hija y que se habían escondido en un establecimiento público, y mientras oían los tiros
y la gente correr fuera de aquella habitación o de aquel establecimiento. Su niña pequeña le dijo: mamá, nos van a matar. Eso, cuando me lo contó, yo a raíz de ahí me hice muchas preguntas, ¿no? De qué le pasa a los niños que están viviendo el terrorismo, y vi que había muy poquito escrito. Y como decía Coral, ante las resistencias familiares, porque ahí es cuando no encuentras nada en los libros realmente que hablen de los niños y qué les pasa cuando viven en esas situaciones, de repente dije, pero si es que yo lo puedo preguntar en casa, porque al fin y al cabo en mi casa se había vivido una situación en la que mi familia había estado amenazada, ¿no? Principalmente mi padre. Y cuando acudí, pues hubo silencio y mejor no rescatemos el pasado, porque el pasado está. Pero continué y la vida me empezó a poner gente alrededor que hizo que este proyecto fuera una realidad, y una de ellas fue María. Porque en el momento en el que empiezo a investigar y a mirar en hemerotecas y gente especializada, en LinkedIn, que yo creí que no servía realmente para nada, me encontré a María Jiménez, que en aquel momento, como yo no tenía contacto con nada relacionado con el terrorismo, ni con víctimas, ni con absolutamente nada, contacté con ella, le mandé un mensaje, le dije: hola, me llamo Estela, tengo un proyecto personal, me gustaría hablarlo contigo. En menos de 5 horas María contestó. Esa misma mañana, en cuanto me contestó, hablé con ella y le dije lo que tenía en mente, que era escribir sobre lo que ahora está escrito, sobre qué le ocurre a los niños, intentar rescatar aquel pasado que ocurrió en mi familia, aunque al principio no fuera porque mis padres lo compartieran, sino porque tenía que encontrar gente que lo hiciera. Y esa resistencia, la de mi familia, fue rota por María. Porque María me dijo: por supuesto, aquí estoy, no nos conocemos, pero esto lo tienes que contar. Tienes que tirar, porque te voy a explicar lo que ocurre, te voy a explicar lo que significa la batalla del relato, lo que significa la memoria de las víctimas, lo que significa hacerles justicia. Y es verdad que hice un máster con ella durante 2 años prácticamente, durante todo el tiempo que existió. Entonces, hay detalles que no puedo contar porque, como dice Coral, Ángela es una niña pequeña con sus recuerdos, que tiene mucho que ver de mí, mucho que ver conmigo, mucho que ver con mi familia, pero también con muchísimos niños de este país que vivieron la situación de Lemoniz, pero por supuesto vivieron el terrorismo en toda España, en el País Vasco y en toda España. Entonces, esos 6 niños que aparecen en el libro representan a millones de niños de este país que vivieron aquello. Y muchos de ellos también he hablado con ellos gracias a María. Había muchas maneras de contar esa historia, porque tú puedes rescatar lo que significa para un niño vivir una experiencia así, pero es que tú decides que la historia se cuente en boca de un niño o de una niña, en ese caso de Ángela, que no solo es la protagonista, es la narradora del libro casi en primera persona. ¿Por qué lo decides contar así? ¿Por qué no aparece tu yo adulto para contar todo esto? Es que en ningún momento me planteé hacerlo desde mi yo adulto, porque yo en principio no tenía recuerdos. Evidentemente mis recuerdos se iban a esos años de la infancia, y no habría sido capaz de escribir nada desde mi yo adulto porque no tenía vivencias desde la parte adulta. La segunda razón, bueno, esa es la principal, porque además creo que es de algo de lo que nunca se había hablado hasta ahora. Es la primera vez que se trata el terrorismo visto desde el punto de vista de los niños. Y también niños que no son víctimas directas de ETA, sino que son niños que han vivido en ese entorno con sus familias donde sus padres han sido amenazados o asesinados. Y me parecía que era una forma y un enfoque de hacerlo diferente. Y también lo que es la forma de hablar que tiene un niño, la forma de pensar, no juzga, porque yo no tenía ningún interés en que esto fuera un libro que hablara de política, ni que hablara de juicios, ni de absolutamente nada, sino hablar de emociones, de familias, de sentimientos y de cómo se vivía todo aquello. Yo creo que uno de los valores de tu libro es que tú sacas de la cuneta del relato, de la cuneta de la historia, a un grupo de personas que son niños, pero que también son las familias, son las madres en este caso, que no están amenazadas de forma directa, pero que sufren el terrorismo en primera persona. A pesar de que tú no tuvieras muchos recuerdos, pero ¿cómo era después de todo lo que has hablado, de lo que has
te has documentado cómo era la vida de un niño o de una niña en los años 80 en el entorno de la central de Lemoniz. La verdad es que cuando empiezas a leer y a hablar, a compartir, te das cuenta de lo terrible que eran las situaciones que aquellas familias o que estas familias tuvimos que vivir, ¿no? Por un lado, cómo la sociedad de alguna manera tenía miedo, cómo se les apartaba a esas familias por estar marcados por la banda terrorista. No sé si a veces, el otro día compartiendo con una amiga, decía, es que era como si la sociedad tuviera más miedo de los amenazados o de los señalados que realmente de la banda terrorista. Por otro lado, ves cómo intentan normalizar situaciones que no son normales, donde unos niños entran y salen de sus colegios, les sacan, o de las icastolas, porque no pueden ir de una forma continuada. Cómo sus cumpleaños de muchos niños pasan a ser cumpleaños solitarios. Cómo incluso a veces no te invitaban a los cumpleaños. Realmente cómo las situaciones de los manuales de seguridad, ¿no? los manuales de autodefensa, o cómo se llamaban, los manuales de autoprotección, perdón, que en aquel momento mandaba el Ministerio del Interior, las medidas que indicaban que todas estas familias, ¿qué tenían que hacer estas familias? Entonces, familias que no podían coger el teléfono, familias que no podían montarse en su coche sin mirar los bajos, y bueno, eso una cantidad de cosas, y todo eso al trasladarlo a la parte de los niños, cómo explicarle a los niños, cómo explicarle a un niño que miras debajo del coche cada día que lo cogían, ¿no? Sus padres para llevarles al colegio, ¿por qué se mira debajo del coche? ¿Por qué el teléfono no se puede coger? ¿Por qué no se pueden ir con cualquiera? ¿Por qué no pueden hablar con cualquiera? ¿Por qué no van niños a sus cumpleaños? O sea, una serie de cosas que es lo que este libro refleja, ¿no? Cómo esos padres, esas madres, de alguna manera defienden o defendían y protegían a esos niños contándoles historias. Algunos comparan un poco el libro en diagonal, ¿no? Con la película de La vida es bella, porque es como, sobre todo las madres, ¿no? Cómo conseguían hacer como vidas diferentes, ¿no? Inventarse vidas, inventarse situaciones para esos niños, para que de ninguna manera les impactara. Yo creo que a raíz de lo que tú contabas, ese libro también en parte es un acto de homenaje a esas mujeres que padecieron esa situación y que además construyeron ese mundo paralelo en torno a sus hijos para protegerlos del entorno en el que vivían. ¿Tú buscabas homenajearlas a ellas secundariamente o realmente descubriste a medida que iba avanzando el libro qué papel habían tenido? Pues es que no lo pensaba al principio. Al principio iba por la parte más de los niños, y es verdad que hasta que no fue entregado, no hice la última lectura con el editor, que fue él el que me dijo, no sé si te estás dando cuenta de la fuerza y de lo que significan las madres en tu libro, porque al final son las que aparecen con los hijos. Entonces, realmente, como dices, es para mí, o sea, la mayor parte de las víctimas de ETA han sido hombres, pero detrás de todos esos hombres ha habido siempre mujeres que han sujetado a todas esas familias, a todos esos niños, y creo que son unas grandes heroínas. Cuando hablamos del empoderamiento femenino, en el año 2009, pues podíamos pensar en los años 80, en los años 70, esas mujeres con 25, 26 años, lo que estaban haciendo. Cómo conseguían, ¿no?, intentar naturalizar y neutralizar todos aquellos impactos. Esa es la parte más puramente de ficción del libro, ficción basada en hechos reales, pero luego hay una parte también de contexto histórico, ¿no? Un intento por tu parte de decir, bueno, vamos a situar en la línea del tiempo todo eso que yo estoy contando, y lo has hecho a través de una fórmula muy concreta que son los titulares periodísticos que tú utilizas al principio de cada capítulo. ¿Por qué lo haces? ¿Era necesario hacer eso o no? ¿O por qué decides hacerlo así? Yo creo que hubo varias razones. Primero, porque cuando te pones a contar una historia desde el punto de vista de los niños, cuando los diálogos, hay mucho diálogo infantil, no se puede explicar, un niño no puede explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, para mí lo más sencillo fue explicarlo en formato de titulares. Eso que significó, primero, que tuviera que hacer una investigación periodística, bueno, una investigación en general muy fuerte, porque es recuperar hemerotecas de todo lo que se publicaba en aquellos años. Segundo,
tiene cierto criterio histórico, es decir, aquello a la hora de escribir no estoy haciendo ningún juicio, no estoy explicando lo que pasaba en palabras de otros, lo estoy haciendo en palabras de todos los periódicos de la época, de todas las tendencias, etcétera. Y además va dando un hilo conductor de todo lo que iba ocurriendo prácticamente mes a mes, ¿no? Luego doy más espacios en aquel entorno. Por lo tanto, va facilitando al lector que se vaya poniendo en situación de lo que está ocurriendo. De toda esa investigación que tú haces para contar o para contextualizar la historia y también para informarte de bueno, cómo habían vivido otros niños esa situación que tú también habías vivido, ¿descubres cosas que no sabías? ¿O es cuando realmente tú tomas conciencia de lo que viviste, o eso ya había ocurrido antes de empezar a escribir el libro? Entonces es verdad que yo fui descubriendo todo lo que pasó a la vez, tanto a nivel histórico, tanto por libros que leía como testimonios que iba recibiendo, y claro, llegó un momento que incluso me superó darme cuenta de que en mi familia había vivido todo eso. Luego, poco a poco, es verdad que fui compartiendo y con más o menos palabras iban también contándome alguna cosa, ¿no? Pero para mí fue realmente un shock, porque en mi casa, en mi familia, nunca se había hablado de eso, hasta hace 2 años. No tenía ni idea de lo que había supuesto para ellos y, por supuesto, lo que había supuesto para muchísima gente. Entonces, bueno, realmente toda esa parte de investigación, tanto testimonial como de mirar para adentro en la familia, fue en paralelo, y por lo tanto, y también es cierto que fue como un poquito fuerte en algunos momentos de la escritura. También tuvieron que mirar para adentro las personas con las que tú has hablado para escribir ese libro, ¿no? ¿Cómo te han recibido, cómo recibieron la idea de rescatar también un pasado que también es suyo? Bueno, aquí además, como se habla de todo tipo de víctimas, hay una cosa que, aunque se enmarca en Lemoniz, he hablado con muchos otros niños que no pertenecían a aquello, ¿no? Que ahora dicen que también son niños de Lemoniz, cosa que me gusta el concepto, ¿no? Que de alguna manera se les está recogiendo y están saliendo. Al principio es verdad que podía haber pensado que iba a tener resistencia, porque la mayor parte de las personas con las que he hablado nunca han hablado. Y yo creo que son de esas magias o de esos regalos que te hace la vida, que desde el primer momento fueron generosas, fueron cariñosas, me han también enseñado lo que significa pues, de alguna manera eso, la generosidad de corazón, y hemos trabajado, porque para mí lo más importante eran ellos. Para mí lo más importante es que de todo el volumen de gente que ha hablado en el libro no hubiera absolutamente nada que les hiciera daño. Aunque mi objetivo al principio de escribir este libro posiblemente era personal, para saber de dónde venía, realmente mi objetivo final era ser parte de ese relato, pero sobre todo que esto fuera un homenaje a todas las víctimas. Entonces, esa parte de cuidarlas, y yo creo que sí han notado que el libro está escrito con muchísimo cariño, muchísimo respeto. Y bueno, han pasado cosas muy bonitas, como que niños de Lemoniz en general empiezan a compartir sus historias en su casa cuando nunca lo habían hablado, y que incluso se está escurriendo ya no solo a los hijos, sino a los nietos, porque a los nietos les quedaba también como lejano, ¿no? Cuando algún nieto de algún asesinado o amenazado había vivido su familia esta situación, directamente es que ni se había compartido en su casa y era una anécdota más. Y ahora empiezan a compartir con sus familias, por lo visto se crean nuevos lazos y se sana de alguna manera. ¿Y tú por qué crees que ese silencio se ha mantenido tanto tiempo en tu familia y en otras? Bueno, yo creo que hubo un silencio en aquel momento para intentar sobrevivir, porque tampoco se podía hablar. Lo que te das cuenta es que tampoco se podría hablar. Mi familia, yo creo que fue por pasar, se cambió de vida y por lo tanto se arranca de nuevo y de cero y no se quiere ir a un pasado donde hacía tanto daño. Y bueno, pues en general yo creo que esa parte del silencio por un lado ha sido buena, por otro lado ha sido mala, pero yo creo que las víctimas se lo han hecho para sobrevivir, principalmente. En ese ejercicio de volver, de buscar, de rebuscar en el pasado, a ti te ha llevado incluso a volver a Lemoniz, a volver a la central, a las ruinas de la central, ¿no? Que es lo que hay ahora.
¿Cómo fue esa vuelta? ¿Qué pasa cuando tú te asomas a ese acantilado y esa la central abajo? Pues he tenido 2 experiencias. Una fue hace pues, prácticamente 1 año y medio, que es cuando estaba en pleno desarrollo del libro. Por lo tanto, tenía absolutamente todo en la cabeza, estaba en la fase de escritura y como reviviendo todo muy a flor de piel. Y además, cuando fui el primer día, lo que recuerdo es que era un día que llovía, que hacía muchísimo frío. Aguanté allí arriba ni 10 minutos y me dolió. La segunda vez fue hace una semana, porque me llevó el ABC a hacer un reportaje a la central. Fui muy bien acompañada, que fui con una amiga ya que se llama Marta Buesa, la hija de Fernando Buesa, y con el ABC, con Inés. El día era soleado, hacía muy buen tiempo, el libro ya estaba en la calle desde hace 3 meses y miré de otra manera todos esos miedos, todo lo que había vivido, y cuando ya llegas y está el trabajo hecho, primero creo que ese temor a que no saliera bien o a que a alguien le doliera se había quitado, y realmente fue como decir, aquí está vuestro homenaje. O sea que mucho más en positivo, porque creo que hemos hecho un buen trabajo. También te lo digo a ti, María. Bueno, qué va. Has mencionado a Marta Buesa, la hija de Fernando Buesa, que en realidad dentro de ese concepto amplio de niños de Lemoniz, ella también es una niña de Lemoniz, porque también vivió las amenazas que recibió su padre durante mucho tiempo, mientras era parlamentario en el País Vasco. ¿Cómo se ha recibido allí el libro? ¿Cómo se ha recibido cuando has ido a presentarlo a Bilbao, a Vitoria, cuando lo han sacado medios de allí, te han entrevistado medios de allí? ¿Qué percepción tienes de cómo se ha recibido el libro? Pues diré que estoy muy sorprendida, porque ha sido una recepción maravillosa. Cuando llegas al País Vasco y cuentas esto, a lo mejor yo, que tampoco sabía muy bien a qué iba a ocurrir, porque allí es distinto que otras ciudades, ¿no? Como puede ser Madrid, pues es verdad que me han acogido de una forma maravillosa. Hay gente que a lo mejor sigue sin hablar y contar las cosas en público, pero recibes mensajes de gente de allí, o te apartan en una esquinita y te cuentan sus experiencias. Con todos los medios lo han tratado de una forma excepcional y con cariño incluso. Y luego es todos los testimonios, o sea, cuando haces una presentación, termina la presentación y se levantan 3 personas y dicen, hola, yo también soy un niño de Lemoniz, mataron a mi padre y a mi hermano. Hola, yo soy madre de un niño de Lemoniz, mataron a mi marido. Y son pertenecientes a empresarios, guardias civiles, o sea que realmente es de todo. Cuando te dan las gracias porque estás haciendo memoria, porque ellos no pueden. Cuando te dan las gracias porque pones palabras a cosas que ellos no han podido de alguna manera contar, decir o expresar. Cuando es que no podría terminar de decir lo que te encuentras allí, que lo vivieron de primera mano, ¿no? Hay incluso personas que me dan cartas y me cuentan su relato. Y son niños que lo han vivido y que no lo han compartido todavía en su casa. O sea que creo que muy bien a tu pregunta. Que de alguna manera estás abriendo incluso las puertas de los recuerdos de mucha gente, ¿no? Que lo tenía apartado o silenciado, por lo menos. Más allá del País Vasco, ¿qué te estás encontrando? Porque también has presentado en Madrid, también has estado en otros sitios o vas a estar en otros sitios. En el resto de España es verdad que he recibido mensajes de gente de toda España, además las redes sociales, que yo no tenía hasta ahora prácticamente. Me llegan mensajes de personas, niños que ahora ya son de mi edad, de Galicia, de Asturias, de Andalucía, contándote, no dándote las gracias porque dicen, pues a mí también me pasó, o yo también vi de cerca todo esto que ocurría. Y luego hay gente que nunca lo ha vivido, que por primera vez se enfrenta a un libro como este, donde hay experiencias que les pilló según llegaban, pasaban. Y lo que me están transmitiendo es que al leer el libro, como otros libros, ¿no?, que hay, te hace que de alguna manera se reflexione sobre lo que pasó en nuestro país,
de los silencios que hubo, algunos dicen, es que cómo puede ser que yo viviera a 300 kilómetros y estuviera dando la espalda a todo esto, cómo puede ser que mis padres tiran la espalda a todo esto, cómo siendo madre, si me pongo en esa situación, ¿no?, que vivían esas madres, yo no sé si esto lo podría soportar, y de hecho mi hija, que tiene 13 años, le voy a dar el libro para que se lo lea, porque creo que es importante que todo el mundo sepa lo que ocurrió en este país. Entonces es bueno que la gente empiece a reflexionar y que empiece a conocer todo eso que parece que no se quiere de alguna manera, ¿no?, contar, pues como pasó, ¿no? Y sobre todo cómo pasó de puertas para adentro, porque siempre digo, bueno, la parte histórica, la parte de los datos, la parte esa parte ya la cuentan los historiadores, pero las otras historias que conforman la historia real de todos nosotros son las historias de las personas. Y entonces es súper necesario que se cuente. Entonces, María, eso que me decías tú al principio, hace 2 años, de hay que contar relatos de la forma que sea, ahora le veo el valor que tiene. ¿Tú crees que la ficción entonces es útil para rescatar la memoria, para contar el relato de lo que ha sucedido en torno al terrorismo de ETA? Yo creo que tanto la ficción como, sí, creo que la ficción o cualquier tipo, vamos, desde documentales, libros, todo lo que se quiera hacer que cuente relatos de lo que ocurrió, creo que es fundamental. Ya para terminar, si queréis, o por si queréis hacer alguna pregunta, hablando de los libros que se han publicado en los últimos años, quizás se nos venga a todos a la cabeza Patria de Fernando Aramburu como el símbolo, ¿no?, de hasta dónde puede llegar la ficción. Y Fernando Aramburu, en una entrega de un premio, en su discurso del premio Francisco Umbral, dijo: me habría gustado no escribir Patria, pero la historia de mi país no me dejó opción. Me propuse levantar testimonio de ello. Un escritor no puede abastecer solo a la memoria colectiva. Es solo una aportación, la mía. Después de tu aportación, Estela, ¿qué crees que queda pendiente de aportar en ese relato del terrorismo? Pues yo creo, bueno, en primer lugar, esa parte de hacer una reflexión colectiva de todo lo que pasó, lo de que esa frase de preguntarnos qué es lo que estábamos haciendo todos cuando todo esto ocurría. Una segunda, que es la de memoria, hacer memoria de las víctimas y que no se olvide. Y que todo lo que podamos hacer para que el relato se mantenga y que todo lo que ocurrió no se olvide, es importantísimo para que no se vuelva a repetir. Entonces... ¿Os habéis saltado el guión? Pues no os he podido seguir. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que es el momento de dar la palabra a los numerosos asistentes de la sala para que pues pregunten a Estela o incluso a María, porque es verdad que María hoy ha venido de entrevistadora y yo no he querido leer porque no me parecía tampoco el currículum de ninguna de las dos, pero yo quiero deciros que María tiene hasta un premio que fue concedido en el 2016 al mejor trabajo de investigación victimológica. Y es que María lleva años trabajando en todo este asunto de las víctimas del terrorismo y es pues muy especialista en el tema. Entonces, además acaba justo, ¿verdad?, de publicar un libro, Heridos y Olvidados, que creo que vale la pena también, si os interesa el tema, que lo leáis. Bueno, sin más, ya sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a María o a Estela? Venga, animaros alguno. Venga, Luis. En primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Para mí, que reconozco que he venido un poco porque he visto el cartel y digo, pues anda, mira, vamos a ir a la presentación, ¿no? Pero creo que es un regalo lo que nos has traído hoy aquí, un regalo muy bonito. Y hablábamos antes de entrar, ¿no? Yo estoy dándole vueltas hace tiempo y con compañeros hablo mucho del tema de la memoria, ¿no? Al final, yo no sé si me atrevería a decir soy un niño de Lemóniz, ¿no? Pero de alguna manera estaba conectando con muchas cosas con las que estabas diciendo. Yo soy de Madrid, me he criado en Madrid. Generacionalmente, a lo mejor no estamos muy distantes, ¿no? Pero de repente es como si, con lo que estabas diciendo, como si hubiese llegado así como si hubiese tirado un hilo
de repente me ha conectado con muchos recuerdos en mi propia casa, ¿no? Yo me he criado diciendo no des patadas a los bultos, no des patadas a no sé qué, o sea, con esta sin entender mucho estas historias, ¿no? Pero aparte de todo esto que me ha conectado con muchas cosas de la falta quizá de relato y de comprensión, ¿no? De la infancia, que estás en una especie de carcasa, de burbuja, que te llegan datos, te llegan cosas, pero que no eres capaz muy bien de articularlo hasta que no tiras de ese hilo. Yo, sin querer extenderme mucho más, sí me llama mucho la atención y creo, y es la reflexión que me está sugiriendo, ¿no? Que es un relato por lo que no he leído el libro, voy a empezar a leerlo, evidentemente, ¿no? Antes te decía, voy a tener que leerlo. Pero es un relato, podría ser un relato de mujeres, contado por mujeres. Pues esto a mí me interesa. Me interesa mucho por el tema de la memoria. ¿Quién tiene el relato? Porque la historia parece muchas veces que está escrita por los datos, incluso ahora afortunadamente ya no, pero la historia la han escrito los hombres siempre, tal, ahora ya no empieza a ser esto así, pero hay una historia que no sé si llamarlo intrahistoria o la historia, hablar de las emociones. Yo voy a hablar de mis emociones, de los sentimientos, de lo que he vivido, pero hay una historia que cada vez estamos viendo más, que es ese relato que de alguna manera, no sé si la escriben las mujeres, pero la guardan las mujeres. Uh-huh. Y a mí esta reflexión sobre la perspectiva de la mujer que habla de mujeres, que habla de madres. También citaba María el tema de Patria, ¿no? El papel de las madres en el libro de Patria está escrito por un hombre, pero es el papel de las madres, ¿no? Que las madres, la memoria, el relato, las mujeres que hilan. No sé, era por... Sí, efectivamente, como decía antes, la parte de las mujeres es súper importante, que son las que al final aparecen constantemente en el libro y las que están, por un lado, intentando hacerle ver, ¿no?, la realidad a sus maridos que no la ven o no la quieren ver o lo que sea. Por un lado, se habla de las madres como madres, de las madres como amigas, la importancia de esas amistades entre mujeres, que al principio hay muchas amigas, pero luego se va reduciendo, y lo que es el valor de la amistad, cómo esas madres unen a esas familias que se están rompiendo, esa fuerza del amor, cómo son un referente y sobre todo esa fuerza que tienen, ¿no? Que es lo que decía antes, detrás de todos esos hombres, o la mayor parte de esos hombres, hay mujeres. Cuando salió el libro, cuando la editorial ponen a quién va dirigido, es verdad que sí lo plantearon como que era un libro dirigido a mujeres, ¿no? Perfil, target mujeres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se han encontrado con una sorpresa, que es un libro que podría ser, ¿no?, que así es como se planteó al principio, y nos estamos encontrando que los hombres lo están leyendo y que los hombres se están identificando también, o sea, con esos hombres, con sus familias, y que los hombres se están emocionando. Hay algo que me ha sorprendido muchísimo, y es que los hombres, cuando me escriben que lo han leído, o incluso lo comparto con alguno que lo ha leído, dice, es que he llorado. Y es que me he metido tanto en la historia, y son los que más me hablan, los que más... Porque yo creo que hay esa parte emocional que no es sensiblona, pero hay una parte emocional que es la que nos une a todos, que es el valor, los valores del amor, pero desde el pilar de los valores que nos unen a todos, ¿no? El valor de la amistad con un amigo, el valor de la amistad, de las familias, ¿no?, de esa unión, los roles que cada uno tiene en ese momento. Entonces, incluso siendo un libro que habla de mujeres con hijos, es un libro donde los hombres entienden muy bien toda esa parte, ¿no? O sea que sí. Esa reflexión que hacías sobre el papel de las mujeres en el libro de Fernando Aramburu, por ejemplo, o sea, yo creo que ahí se refleja muy bien que los protagonistas de buena parte de esta historia y de gran parte de ese libro están ambientados, o sea, están situados en una sociedad matriarcal, como es en el País Vasco, en parte también Navarra, donde la mujer tiene un papel estructural en la familia. Pero claro, luego también está el hecho de que más del 90% de las víctimas de ETA son hombres, de los asesinados me refiero, con lo cual el testimonio de lo que pasó, de lo que les pasó, está en manos en muchas ocasiones de mujeres. Y también hay otra cuestión, y es que el movimiento asociativo o el movimiento cívico activista que se crea primero en Madrid, pero luego también en el País Vasco,
en contra del terrorismo y para condenar públicamente el terrorismo y defender los derechos de las víctimas, está capitalizado por mujeres. Todas las asociaciones que se han creado tuvieron a mujeres como fundadoras, algunas veces en solitario, como en el caso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o en el caso de Covite, del colectivo que surge en el País Vasco. Y hay plataformas más amplias, como Basta Ya en su día, que hay también hombres, por supuesto, pero donde las mujeres siguen teniendo ese papel importante. Y en esa pregunta de quién cuenta la historia, o quién escribe el relato, ¿no? Quién escribe la versión de lo que pasó que va a quedar para las generaciones que no lo vivieron. Claro, en general, bueno, tendemos a pensar que la historia la escriben los ganadores, ¿no? El que gana escribe la historia. Pero claro, aquí ¿quién ha ganado? Y por eso es difícil escribir la historia de lo que ha pasado con el terrorismo. O sea, ¿quién ha ganado en el sentido de que, vale, es cierto que ETA ya no existe y que sus siglas están inactivas, que ETA ya hace algunos años que dejó de matar, pero también es verdad que hay una cosa, que eso no significa que las ideas que la organización defendía se hayan diluido igual que sus siglas, ¿no? Y los que vivimos un poquito al norte lo vemos todos los días. Entonces, cuando hay una parte de la sociedad que sigue amparando esas ideas, cuando sigue habiendo signos de que hay cosas que no han terminado, cuando yo vivo en Pamplona y todos los jueves debajo de mi casa hay una manifestación, una concentración a favor de los presos de ETA, y más o menos cada mes hay un homenaje público a alguien que sale de la cárcel. Un homenaje público me refiero en la calle. Entonces, claro, ¿quién va a escribir todo esto? ¿Quién ha ganado, no? Pues en esa lucha de cómo se escribe hay tres paradigmas que son los que tienen el peso de practicar o de oponerse en esa batalla del relato, que es el paradigma que tiene en el centro a los perpetradores o a los terroristas, el que tiene en el centro a las víctimas y el que tiene en el una tercera vía, una vía intermedia que quiere establecer que lo que ocurrió fue un conflicto en el que pues todos ejercimos la violencia y todos somos víctimas porque todos hemos sufrido. Y bueno, quizá estando desde dentro o estando viviendo esa lucha es un poco difícil saber quién va a imponerse, ¿no? O qué va a imponerse. Pero me preguntaba el otro día un estudiante de doctorado de la Universidad Pública de Navarra que me decía qué va a pasar con esto, y no lo sé qué va a pasar porque bueno, lo estamos viendo en la calle los que estamos un poquito por allí, pero sí que creo que el paradigma que tienen en el centro a las víctimas tiene un enfoque por lo menos honesto, porque tiene una diferencia con los otros dos, y es que reconoce a las víctimas del otro. O sea, nadie que ponga en el centro a los perpetradores reconoce como víctimas a los asesinados por ETA, y sin embargo el paradigma que pone en el centro a las víctimas es capaz de reconocer otras violencias, incluida el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, en esa batalla, que es muy interesante, pues ahí estamos, y por supuesto que las mujeres, volviendo al principio, están teniendo un papel importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere intervenir? Aurora. Gracias. Estela. Y a ver, bueno, voy a poner para acá, porque si lo pongo para allá, ¿te das cuenta? ¿Se oye? Bien, vale. Estela y María, yo os agradezco mucho la presentación que habéis hecho, y tengo muchos interrogantes, pero voy a citar uno. A ver, porque Estela, destacas, como ya sabemos que sucede, que cuando había aventuras y amenazas terroristas, pues hay como dos enemigos o dos... doble, aquí, acercármelo más. Eso me parecía que el sonido no era muy... Bueno, hay como dos enemigos, hay como un doble castigo a las personas que sufren, que son víctimas del terrorismo. Hay doble castigo. Uno, el de los terroristas; otro, el de los silencios de los convecinos.
Y me queda la duda, y es la pregunta que te quiero hacer, Estela, porque has estado cerca de si todos los convecinos actúan igual, tratando de silenciar, tratando de no hablar, de no sé qué, o hay alguno que se acerca más. Hombre, la experiencia que tengo de aquella época o de lo que me han podido contar es que algunos se acercaban, pero sin que nadie les viera. Entonces, sí había separaciones, pero otros se acercaban y mirando a todos lados sin que nadie se diera cuenta, o tocando un timbre, entrando rápido en una casa, pedían disculpas y decían: tienes que entenderlo, pero mi marido o mi tío o mi hijo, no tengo nada en contra de vosotros, quiero que me disculpéis porque os tengo muchísimo cariño, pero no puedo acercarme. Entendido, o sea que... Entendido. Sí, gracias. Puedes preguntar, que tenías más dudas, más interrogantes. Me quedo ahí, de momento. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, yo tengo una, a lo mejor la última ya, y me voy de nuevo a mi terreno, al ámbito de la educación. Claro, después de vuestras experiencias, una muy vivencial y la otra pues también basada mucho en una investigación científica, ¿no? Yo me pregunto cómo podemos ayudar desde la educación, es decir, los educadores, los que nos dedicamos a educar, ya sea en la universidad, que aquí además educamos a los que luego se van a dedicar a educar, en las escuelas, cómo podemos hacer primero para que no se borre la memoria y cómo lo podemos abordar. Y si se diera el caso de tener, ojalá no, pero tener en las aulas a algún estudiante que venga o que esté involucrado en alguna amenaza, etcétera, ¿cómo podemos hacer? Mi experiencia por eso último que has dicho, de tener un estudiante involucrado, que le haya ocurrido eso de alguna manera. El año pasado resulta que, yo doy clases en varias asignaturas de periodismo, y en la primera práctica, tenían que contar una historia. Y entonces, en ese momento yo estaba escribiendo un libro sobre los heridos del terrorismo y estaba muy impactada por una historia de un ertzaina que en el año 94 en Rentería lo queman vivo. Se lanzan, era una jornada de lucha, como la llamaba la llama la Izquierda Abertzale. Habían organizado a varios grupos de violencia callejera para montar disturbios en el centro de Rentería. Hay una furgoneta de la Ertzaintza parada en una plaza. Le lanzan un cóctel molotov que en esos momentos ya estaba como muy perfeccionado y tenía un material químico que era muy inflamable. El cóctel rompe la ventana blindada de la furgoneta de la Ertzaintza y le estalla en la cabeza al conductor. Y el casco, que llevaba pues el casco, se le funde y le queman más del 50% del cuerpo. Y luego la historia era muy tremenda porque claro, eso supuso pues que sobre todo tuviera afectado el torso, la cara, que sufriera pues más de 30 operaciones, creo, y que incluso para salir a la calle se le creara una especie de traje de buzo para protegerlo del sol. Y entonces esa historia, más o menos así contada, pues me la cuenta en una práctica un alumno mío. Y ese chico era el hijo, al que yo llevaba buscando meses, porque ese hombre no había salido en ningún sitio, estaba tocando todas las puertas posibles, y de repente este niño, ese chico, pues me cuenta la historia. Entonces me voy para él y le digo: pero tú eres el hijo de John Ruiz Agarna, ¿no? Y me dice: sí, soy yo. Y como experiencia muy concreta, con ese chico, que apenas sabía nada de lo que le había ocurrido a su padre, a pesar de que su padre tiene la cara muy perjudicada por lo que pasó, pero para él es que su padre siempre ha sido así, porque él tenía 3 meses cuando le pasó. Lo que más le ha ayudado a conocer, no en lo que ocurrió en ese momento, sino lo que ocurrió después, fue una entrevista que, a raíz de reconocerlo,
yo le hice a su madre. Él nunca había hablado con su madre de esto y de repente, pues desde fuera llegamos unos paracaidistas para hacerle una entrevista a su madre y cuando se la damos, pues él descubre muchísimas cosas que no sabía. Ese testimonio de su madre en primera persona, que a él, por supuesto, había una vinculación especial porque era su madre, pero ese testimonio ha tenido un impacto total en la clase, que es mi clase ahora, la que yo le estoy dando clase ahora. Conocer la historia de primera mano, la historia no que ha ocurrido por ahí, sino la historia de Íñigo, que es mi compañero y del que yo no tenía ni idea que eso ocurría, ha tenido un impacto brutal. Y en parte eso tiene que ver con el impacto que tienen los testimonios en primera persona, que en algunos casos se han llevado a las aulas o se están llevando a las aulas y que en otros casos pues estamos intentando promover a través de campañas que lo graban en vídeo y lo sistematizan. Incluso podemos llegar incluso a medir el impacto que tienen en una audiencia determinada. El ponerle nombre a las cifras, el acercarlos a una realidad muy concreta, el contarles que eso ocurrió allí, no muy lejos de donde ellos están y que le ocurrió a gente cercana incluso, yo creo que tiene un valor muy importante para los estudiantes. Y luego también se están llevando a cabo otras iniciativas, por supuesto, la última que hemos estado comentando hace poco ha sido una guía didáctica sobre terrorismo que ha creado el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, que tiene en su web disponible y que intenta explicar pues, a un público adolescente qué es el terrorismo, qué supone ser víctima del terrorismo y concienciarles también de qué efectos tiene para la sociedad. Y yo creo que todas esas iniciativas suponen sumar, por supuesto, en esa batalla. Y aunque es difícil implantarla a veces a nivel de forma sistemática por tema competencial, pero cuando los profesores se animan particularmente a hacerlo, las experiencias que tenemos por lo menos son muy buenas. Estela, ¿nos quieres contar algo más? No. Bueno, yo en realidad solamente deciros que en la parte que me toca y nos toca a los compañeros que estamos hoy por aquí de la Facultad de Educación, pues intentaremos apoyaros, ¿no? Y de alguna manera no dejar que la memoria de todo esto quede en el olvido, ¿vale? Así que pues poco más, dar las gracias a todos los asistentes y por supuesto dar millones de gracias a las dos invitadas, para mí de honor, que ha sido un lujo que nos hayáis podido acompañar. Muchísimas gracias.